Maseje Nedarim Daf Lamed Amud Aleph 38a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amar Rabbi Hamá ber Rabbi Hanina lo heshir Moshe la mipsoltan shel luchot, sheneemar pesol lecha, luchot abanim kerishonim, psoltam shelecha yehe. Dice Rabbi Hamá, hijo de Rabbi Hanina, cómo Moshe Rabbenu se hizo rico, cómo enriqueció por los fragmentos que quedaron de la preparación de las tablas de la ley. Esas piedras que quedaron cuando las cortó y hizo todo lo que hizo, esos fragmentos fue lo que causó que Moshe enriquezca, se quedó para él. Se quedaron para él y eso es lo que causó que enriquezca. ¿Y cómo lo sabemos eso? Como está escrito en el versículo, pesol leja, respecto a las tablas de la ley. No está escrito hace leja para decirte que el pesol, soltán, los fragmentos que quedaron, eran leja para ti, para Moshe. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yossi, Rabbi Hanan, y Torah, el Moshe, Uzar Oshe, Neymar, que Tov leja, pesol leja, mapsoltán. Shelecha av ketavan shelecha. Moshe nahak batovat ain utan al Israel valva katuv omer tov ain hu yevorach vegomer. Dice la Gemara, dice Rabbi Yosef, Rabbi Haina, que en verdad la Torah fue entregada a quién? A Moshe y a su descendencia únicamente, no a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo que tov lecha respecto a la Torah. Está escrito también pesol lecha. ¿Sí? Comparamos, de la misma manera que pesol lecha, como acabamos de decir, es la riqueza de Moshe y su descendencia. Igualmente que tov lecha escribe la Torah es para ti, para Moshe y para su descendencia, y no para todo el pueblo de Israel. Solo que Moshe fue buena gente, tuvo un buen ojo y se la pasó y se la regaló después ¿a quién? A todo el pueblo de Israel. Pregunta la Gemara sobre esto. Mati rohazda veotitziva Hashem ba'eta ilela medetchem veotitziva va'ani lachem vereli mati etchem kumishotim kasher tzivani Hashem elokai otitziva va'ani lachem. La Gemara hace dos preguntas de dos versos que mencionamos en la clase anterior. Está escrito en el versículo que Moshe Rabbenu dice que le ordenó Dios enseñar al pueblo de Israel. Significa que no se le regaló al pueblo de Israel, sino el mismo Dios cuando entregó la Torah le dijo, no es para ti nada más, sino para todo el pueblo de Israel. Dice la Gemara, no. El significado de este versículo es que Dios se la ordenó a él para que él enseñe a su descendencia únicamente y él, por buena gente, se la dio, le la medetchem, se la entregó a todo el pueblo de Israel, como mencionamos antes. La Gemara trae otro verso también que está escrito limati etchem, que mashma que debe enseñarse a todo el pueblo de Israel. Y la Gemara responde también de que no tiene que enseñarse a todo el pueblo de Israel por orden de Dios solo para él y para su descendencia, solo que él se la participó a todo el pueblo, participó y se dio a todo el pueblo de Israel. Sigue diciendo la Gemara, próxima pregunta, está escrito en el versículo, respecto a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que escriban este cántico. ¿Sí? Así le dijo a Hashem, a Moshe y a Yoshua. Y después escrito, Velameda et bene Israel, y enséñesela al pueblo de Israel. Significa que no fue dada nada para Moshe, nada más para Moshe, sino también para todo el pueblo, enseñarse a otro pueblo de Israel. Dice la Gemara, no, eso es Hashirah le Judá, eso va nada más sobre el cántico de Parashat Azinu, la penúltima parashá de todo el Humash. Eso fue dado para todo el pueblo de Israel, pero toda la Torah en general, eso es nada más para quién, fue Hashem la dio nada más para Moshe, y Moshe fue el que la cedió. Sin embargo, sigue preguntando la Gemara, no me cuadra esta explicación, le manti hiel y Hashirah zot le'aret bibnei Israel, no me cuadra que es nada más Azinu. ¿Por qué? Porque está escrito que escribe este cántico y participaselo a todo el pueblo de Israel para que eso sea testimonio entre el pueblo de Israel, y en Azinu no hay ningún testimonio, entonces seguro no se refiere a Azinu. Por lo tanto la Gemara viene y se retracta y dice Ela pilpula be'alma. Dice la Gemara, tenemos que decir que efectivamente la Torah fue entregada de Hashem para todo el pueblo de Israel, no nada más para Moshe y su familia. Nada más que el entendimiento, eso sí, el entendimiento de la Torah profundamente, ¿sí? Para entender las cosas bien, ese fue un derecho que Dios le entregó a quién, eso se lo entregó a Moshe y a su descendencia. Pero la Torah, ¿a quién pertenece? A todo el pueblo de Israel. El entendimiento profundamente únicamente a Moshe y a su descendencia, la cual él participó después a el pueblo de Israel. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan HaKadosh Baruch Hu Mashrei Shechinato el al-Gibor ve'ashir ve'chacham ve'ana ve'kulam mi Moshe. Dice Rabbi Yohanan, HaKadosh Baruj Hu, para que él repose su presencia divina sobre una persona, tiene que haber varias condiciones. Uno, que sea una persona poderosa, fuerte físicamente. Dos, que sea una persona rica. Tres, una persona sabia, inteligente. Y cuatro, que sea una persona humilde. ¿Y dónde aprendemos todo esto? Lo aprendemos de Moshe Rabbenu, porque Moshe tenía todas estas virtudes, todas estas cualidades. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, Gibor, Dichtiv, Vaifroset, Ahora la Mishkan, Ve'amar Mor Moshe Rabbenu, Perasuk, Tiv, es el amotor de Hakaresh Vecomer, Eima Darech Vekatin, Elaminaten Kradichtiv, Vaetpos Vishna Luchot Vashichem Ashete Yadav Vashabrem, Vetania Luchot, Orkan Shisha, Verochon Shisha, Vavan Shelosha. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos que era poderoso, que era fuerte? Está escrito en el versículo que Moshe Rabbenu, cuando armó el tabernáculo, él puso las cortinas sobre los palos del Mishkan. Y está escrito, y dice el Jajam, de que Moshe Rabbenu fue el que lo hizo. Él mismo puso las cortinas sobre. ¿Y cuánto medían los palos del Mishkan? Ese era Amot, Oreja Karesh, una longitud de 10 Amot, 5 metros. Significa que Moshe Rabbenu era ¿qué?
alto. Y si era alto, seguramente era también fuerte, era poderoso. Si no, algo pregúntale a quién te dijo. Puede ser alto y débil. Por eso, alto y flaco, alto y débil. Se pregunta, responde la Guemará, por eso no hay que ser flaco, no. Responde la Guemará, que lo vemos de otro versículo. Está escrito que él agarró las primeras tablas de ley, les agarró y las tumbó cuando se dio cuenta que hicieron el becerro de oro, ¿sí? Y las tablas de la ley, ¿cuánto medían? Tenían de largo 6 tefajim. Cada tefaj es más o menos de 8 a 10 centímetros, ¿sí? 6 tefajim de largo, de ancho 6, de largo y de ancho 6 tefajim y de grosor 3 tefajim. O sea, era bien pesado, de piedra. Era bien pesado, piedra. Y lo cargó y él mismo, está escrito en el versículo, que él lo tiró. O sea, tuvo un control sobre la piedra, tuvo fuerza sobre eso. Para cargar eso y para estar cargando, tirando eso, así con fuerza, significa que era fuerte. De ahí vemos de que era una persona poderosa y una persona fuerte. Segunda cualidad, Ashir. ¿Cómo sabemos de que Moshe Rabbeinu era Ashir, que era rico? Pesol leja, pesol tam, shelejaye. El versículo que mencionamos antes, que está escrito pesol leja, shenel lojot amanim, que es lo cual significa que ¿qué? Pesol leja, soltán los fragmentos que quedan de la realización, de la fabricación de las tablas, serán para ti. Y de eso Moshe se hizo rico, como explicamos. Jajam, próxima cualidad, que era sabio, inteligente. Rabu Shmuel David Tarbayo, Hamishim, Sharebinan Ibreu Baolam, Mejulan Itune Moshe Haserecha Chenemar, Batejasereu Meat Me Elohim. Dice la Gemara, como dice Rabbi Shmuel, explican que hay 50 niveles de inteligencia, de binah, de sabiduría en el mundo entero. Dios creó. Y Moshe Rabbeinu tuvo todas menos la última. Como está escrito, Batejasereu Meat Me Elohim, le faltaba un poquito, ¿sí? Para llegar a entender todo perfecto lo que dice Dios. Significa que Moshe era demasiado sabio y le faltaba nada más un poquito para estar completo. Anab, humilde, dichtiv, Aish Moshe, está escrito en el versículo que Moshe Rabbeinu, el hombre Moshe, efectivamente era una persona muy humilde. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan con la Neviim Ashirim Hayu Minalan mi Moshe u Mishmuel me Amos Umiona. Dice Rabbi Yohanan, todos los profetas de la historia fueron personas con dinero. ¿Cómo sabemos? Lo aprendemos de Moshe, de Shmuel, de Amos y de Oná. Todos profetas y eran ricos. Y la Gemara viene y trae una prueba. ¿Cómo sabemos de que todos estos eran ricos? Moshe, ¿cómo sabemos que era rico? Dichtiv, Lo Hamorehan Mem Nasati y Velo Agra, le apuque mandeshakil Velo Agra, Ela de Afilu Beagra, Dilma Mishum de Ani Have, Ela min Pesol Lejab Soltam Yehe Shelja. La Gemara trae una fuente. ¿Cómo sabemos que Moshe era rico? Entonces la Gemara intenta por otra fuente, no la que mencionamos antes. Dice, está escrito respecto a lo que Moshe dijo respecto a Korah. Dijo, nunca renté un burro de ellos para mi necesidad. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿a qué se refiere? Mejor dicho, nunca tomé un burro de ellos para mi necesidad. ¿Qué se refiere? Sí, se refiere que nunca lo agarró sin pagar. Eso obviamente no puede ser porque sin pagar es robar. O sea, no puede ser que está alabándose Moshe que nunca agarró algo sin pagar, que es algo que mucha gente se cuida. No es algo regular que no lo agarró sin pagar. Se refiere que inclusive pagando, inclusive rentando, nunca lo tomó. ¿Y por qué? Porque era tan rico que no necesitaba rentar un burro, sino podía comprar lo que pertenezca a él. Así la Gemara dice, vemos de que era rico. Sin embargo, la Gemara tumba esto, ¿por qué? Porque dice la Gemara, puede ser lo contrario. Puede ser que la razón que él no agarró pagando no es porque tenía dinero para comprar, sino porque no tenía dinero ni para rentar. Por eso no agarró rentando. Entonces dice la Gemara, puede ser que era pobre. Por eso la Gemara trae el versículo que mencionamos antes, Pesol Leja, lo cual aprendemos de ahí, que se refiere a que los fragmentos serán para ti, los fragmentos de las tablas serán para ti, y eso es lo que hizo rico a Moshe. Shmuel, ¿cómo sabemos que Shmuel también era rico? Dichtiv, Hineni anu bin neged Hashem veneged neshijo echor mi lakachti vehamor mi lakachti y behinam la pokeman de shakel behinam ela tafilu besachar dilma de ani have ela mehaja uchuvato haramata kisham beto vamarraba kol makom shealach beto imo. Dice la Gemara, Shmuel, ¿dónde lo aprendemos? La Gemara intenta traer del siguiente versículo que está escrito que Shmuel dijo cuando le dijo al pueblo de Israel en Gilgal, le dijo, no agarré para mi trabajo el toro de nadie ni el burro de nadie. ¿Qué se refiere? Sí, se refiere que no lo agarró gratis, pues obviamente nadie va a robar. Entonces se refiere que no lo agarró pagando, rentando. ¿Y por qué no? Porque tenía dinero suficiente para comprar. Entonces vemos de que era rico. Sin embargo, la Gemara tumba, no, pero puede ser que la razón que no lo rentó no es porque tenía dinero para comprar, sino porque no tenía ni para comprar ni para rentar. Entonces no es una buena fuente. Por eso la Gemara trae otra fuente y dice que es cuando Shmuel, después de su gira anual que hacía para hacer juicios en el pueblo de Israel, se ha escrito Chubá Ramata Kisham Beto, que cuando volvió a la rama, ahí estaba su casa. ¿Cómo que ahí está? Todo el mundo sabe que ahí estaba su casa. Te viene a decir el versículo, dice Raba, que en cualquier lugar que iba, ahí estaba su casa. ¿Por qué? Porque le empacaba su casa y la armaba a cualquier lugar que iba y no dormía en casa de nadie, no pedía favores a nadie. Significa que era una persona que con dinero, porque ahí está que llevaba su casa a todos lados y no necesitaba de ningún lugar la casa de nadie. Sigue diciendo la Gemara, ya que tocamos el tema de Shmuel, amarraba Gadol Mashenemar Shmuel Yoter mi Mashenemar
משנאמר במשה דאילו במשה רבנו כתיב לא חמור אחד מהם נשאתי דאפילו בשכר ואילו בשמואל אפילו ברצון לא שכרו דכתיב ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגומר. Dice Raba, es más grandioso lo que pasó con Shmuel que lo que pasó con Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbenu dijo que él nunca tomó un burro de los de Korah, ¿sí? De la edad Korah, inclusive pagando. Pero ahí Korah no quería darle el burro. Nunca se lo quería rentar. Se está diciendo, nunca tomé un burro inclusive pagando. Pero de por sí el Korah no te lo quería dar. Si Korah te lo hubiese querido dar, puede ser que sí lo hubiese rentado, Moshe Rabbenu. Sin embargo, Shemuel, cuando él dice que no agarró nada, sí, que nunca agarraba nada de nada, inclusive que la gente le daba donde dormir, le ofrecía y querían que él duerma con él, que decía Shmuel, no quiero tener provecho de los demás. Entonces significa que Shmuel se cuidaba un poco más que Moshe Rabbenu, porque lo que Moshe Rabbenu dijo que no tuvo provecho de los demás es cuando los demás no lo ayudaban. Pero si lo ayudaban puede ser que sí. Shmuel inclusive que lo ayudaban, lo ashaktanu velo ratzotanu, para enseñarte que inclusive que había voluntad de los dueños de la propiedad para prestársela a Shmuel, aún así él no tuvo provecho en absoluto de eso. Shmuel no tuvo provecho en eso. Bueno, próximo personaje, Amós. Otro lo que mencionamos, Amós, que también era rico. ¿Cómo sabemos? Dichtib, vayan Amós vayomer en la matzia. Lo navi anoji lo ben navi anoji. Ki boker anoji uboles shikmim. Que de Metarquem Rabbi Yosef, Are, Mare, Kite, Anam, Veshigmile, Meshvelta, Vegomer. Dice Amós, como sabemos que en el versículo respecto a Amós está escrito que Kiboker, Anoji, Uboles, Shikmim. ¿Y cuál es la explicación de eso? Como explica y traduce Rabbi Yosef, que se refiere que él era dueño de ganado, ¿sí? Y dueño de árboles, tipos de árboles muy altos que son sicamarro, creo que le dicen sicamarro, que son unos árboles muy, muy altos que están en la costa. Ok, entonces vemos de que era una persona con mucho dinero. Próximo profeta que mencionamos, Yoná. Yoná dichtib, vaiten sejara, vayeret ba, vamar Rabbi Yohanan, shenatan sejara shesvina kula, vamar Rabbi Romanu sejara shesvina havia arbaat alafim dinares de Java. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que Yoná también era rico? Está escrito de que él cuando se montó en el barco, ¿cuánto pagó? No el boleto de uno, sino el boleto completo del costo del barco completo. Dice la Gemara, así explica Rabbi Yohanan, no se escrito vaiten sejaró, que pagó su boleto, su entrada, sino vaiten sejará, o sea, pagó el completo del barco entero. Y para enseñarte que ¿qué? Que rentó todo el barco. Él pagó todo el barco, significa que tenía mucho dinero para poder hacer ese pago. Y dice Rabbi Romanos, ¿cuánto es el pago para rentar el barco completo, para comprarlo? ¿Cuánto es? 4,000 dinarim de oro. Significa que tenía todo eso, significa que Yoná era muy rico. Sigue diciendo la Gemara, amar Rabbi Yohanan, bat Gilaya Moshe lama Torah umeshakeja ach nitnalo de matana shenemar vaiten el Moshe que jaló todo lo de perito. Dice la Gemara, dice Rabbi Yohanan algo interesante al principio, cuando Moshe Rabbeinu estaba en el monte Sinai y estudiaba la Torah de Hashem, de Akadosh Baruj Hu directamente, Hashem se la enseñaba y él que se olvidaba, se la enseñaba y se olvidaba. Tuvo difícil, se le enseñaba y se olvidaba, hasta que ¿qué? Hasta que Akadosh Baruj Hu le regaló la Torah y ahí ya él sintió que pertenecía a él y se le quedó en su cabeza, se la recordó. Como vemos que se la dio de regalo, como está escrito en el versículo, vaiten viene el lenguaje de mataná, que mataná significa regalo. Sigue diciendo la Gemara a continuación trae una Mishnah, ¿sí? Y la Mishnah dice lo siguiente, Vezan et ishto ve'et banav afalpi shehu chayab bimzonotam. La Gemara vuelve al tema de que hay dos personas que una persona tiene prohibido recibir provecho de la otra. Por ejemplo, Shimón y Reubén. Shimón no puede darle provecho a Reubén. Hicieron una promesa y no puede Shimón darle provecho a Reubén. Dice la Gemara, aunque Shimón no puede darle provecho a Reubén directamente, pero sí puede alimentar a la esposa de Reubén y a sus hijos. Aunque Reubén es el que está obligado en eso y cuando Shimón le pague, se está ahorrando el dinero que tiene que darle a su esposa. O sea, nos dice la Mishnah que aunque Shimón no puede darle provecho a Reubén, sí puede alimentar a su esposa y a sus hijos, aunque Rubén es el que lo tiene que hacer y al Shimón hacerlo se está ahorrando eso, ya que es algo más indirecto y no es tan directo un provecho para él, está permitido. Igualmente, Veloya Zunet Behemto, Pentemea Benteora, Rabiles de Romer, Zanetatemea Beno Zanetateora, Ambrulo Ma Bentemea Leteora. Amar lehu sheateora nafsha לשמיים בגופה שלו וטמאה נפשה בגופה לשמיים אמרו לו אף הטמאה נפשה לשמיים בגופה שלו שאם ירצה הרי הוא מוכר לעובדי כוכבים o מאכילה לכלבים. Ahorita la Gemara viene a analizar lo siguiente. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de animales, animal kasher y animal taref, ¿sí? Un animal tahor, que es un animal kasher, una vaca o demás, o un animal taref, por ejemplo, un caballo, ¿ok? Dice la Gemara, Shimón, ¿sí? Que no puede darle provecho a ¿quién? A Reubén. No puede alimentar a la vaca, ¿sí? No puede alimentar al animal de Reubén, ya sea kasher y ya sea taref. ¿Por qué? Porque mientras más alimenta al animal, pues el animal se está más gordito y por ende, ¿qué pasa?
Vale más, hizo un provecho directo a quién, a Reuben, no puede. Sin embargo, Rabbi Eliezer discute y dice, no. Si es un animal taref, sí puede alimentarlo. Si es un animal kasher, no puede alimentarlo. Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué taref sí se puede? ¿Por qué taref no? ¿Por qué taref sí se puede y kasher no se puede? Le respondió Rabbi Eliezer, te voy a explicar por qué mi opinión. La kasher, mientras que vive no tienes ningún provecho. Pero después de que muere tienes provecho porque te la puedes comer. Y por lo tanto está prohibido porque vas a tener un provecho con eso. Sin embargo, la taref, cuando vive no tienes ningún provecho y cuando muere tampoco te la puedes comer. Tú no puedes tener ningún provecho. Sin embargo, respondió a mí, cuando mueres sí puedes tener un provecho. Tú no puedes tener un provecho, pero tú se la puedes vender a una tercera persona que no es judía y la come ningún problema y sí tienes provecho. Mientras que más le des, más provecho tiene. Por lo tanto, está prohibido según Jajamim, taref y kasher. Y según Rabbi Eliezer, únicamente kasher y no taref. Dice la Gemara, Amar a Rabbi Yitzhak bar Hanania, Amar Rabuna. Hamudar aname javero, mutarle así lo vito. Dice Rabbi Yitzhak bar Hanania en nombre de Rabuna. Escuchen bien lo que dice. Una persona, Shimón y Reubén, vamos a agarrar el mismo caso, ¿sí? Shimón y Reubén. ¿Qué? Shimón no puede darle provecho a Reubén. No se puede casar con su hija. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el caso? Have bar bizera bema eskinan. Ile ma beshenichsea vikala surima lajatan. Haremos ser los shivjale shamsho. Haremos shivjale shamsho. Ela benichse jatan surima la via kala. גדולה מזה אמרו, זני תשתוב את בניו על פי שהוא חייב מזונותם, והיה תמר מותר להסילו ביתו? La Gemara viene y pregunta lo siguiente, ¿a qué te refieres? Si el caso es de que Shimón no puede darle provecho a Reubén y Shimón es el papá de la novia y quiere casar a su hija ¿con quién? Con Reubén, seguro que no puede ser esa explicación, porque si su hija es Nara, está en posición de ¿quién? De su padre todavía, Nara es cuando todavía es chiquita, 12 años, sí, de 12 a 12 y medio, está en posición de su papá. Y su papá es Shimón, y si Shimón no puede darle provecho a Reubén, no existe un mejor provecho que darle a otra persona que la hija de uno, que casarse con la hija. Entonces, seguro que está prohibido. Entonces, tenemos que decir que es al revés. Que el caso de prohibición de provecho es que Shimón se quiere casar, Shimón no puede darle provecho a Reubén, y Shimón se quiere casar con la hija de Reubén, al revés. ¿Sí? Dice la Gemara, pero, y nos viene a decir Rabbi Yitzhak en nombre de Rabuna, de que aunque ahorita cuando Shimón se casa con la hija de Reubén, sí está dándole un provecho indirecto a Reubén. ¿Por qué? Porque ahorita que se casó, ¿quién tiene que mantener a la hija de Reubén? Shimón. Y antes, ¿quién la tenía que mantener? Reubén. Entonces, si está dándole un provecho, aún así está permitido. Dicen, pero si eso es lo que me está diciendo, no hay hidush. Porque la Mishnah dijimos inclusive más. Inclusive si Shimón quiere mantener sin casarse a la esposa de Reubén o a los hijos, mencionamos en nuestra Mishnah que está permitido porque es indirecto. Con Shiquén en este caso que está casando, que pertenece a ella, que tiene más obligación, de que es menos provecho y va a estar permitido. Por lo tanto, la Gemara dice que la explicación es Leolam beshenichse avi kala surim alejatan ubebito bogeret. Tanamiaje amutar aname javero azul asilo bito aval masio bito bogeret umidagata. Responde la Gemara que estamos hablando aquí en un caso que efectivamente Shimón es el papá de la novia y Shimón no puede darle provecho a Reubén y la novia se va a casar con Reubén. Pero está dándole un provecho gigante y debería estar prohibido. ¿Cómo tú me dices que está permitido? Estamos hablando cuando la hija de Shimón no es Nahara, es Bogeret. Ya es grande, ya es adulta, ya no está en posición del papá. ¿Sí? Ya el papá no está en posición de él. Entonces se está casando, pero no es que está dando un provecho él. No es que Shimón le está dando un provecho a Reubén. ¿Por qué? Porque no pertenece a quién. No pertenece a él. No pertenece a esta niña, o sea, es su hija, pero no pertenece al 100%, y por lo tanto, no pertenece. Ya es Bogeret, esa es la suposición, entonces no se llama que está dando provecho, y por lo tanto está permitido en este caso. Y efectivamente la Gemara trae una baraita que dice Meforash, que todo esto está hablando cuando, una baraita, como una prueba traemos, de que está hablando cuando casa Shimón a su hija Bogeret, ya adulta, con Reúmen. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yaakov, Hamadir beno le Talmud Torah, mutarle malot lo javit shemaim uladlik lo etaner. Rabbi Yitzhak Amar, litzlot lo dag katan. Dice Rabbi Yaakov, una persona que le dice a su hijo, hago una promesa que no quiero tener provecho de ti. ¿Pero por qué lo hace? Para que no esté ocupado con su padre, ¿sí? Y esté estudiando Torah todo el tiempo. Interesante, así le dice a su papá. Su papá le dice a su hijo, mira querido hijo, te quiero mucho, quiero que estudies Torah, por lo que hago una promesa que no puedo tener provecho yo de ti, para que no me estés haciendo cosas. Dice, aunque hizo esta promesa, la promesa recae, pero cosas chiquitas que no te tardan mucho tiempo, como por ejemplo traerle un vaso de agua al papá, o prenderle una vela para que tenga luz, que son cosas rápidas, ahí no hay problema porque nunca el papá tuvo intención de esos trabajos que le haga el hijo, que eso esté prohibido, solo más que todo que no le haga cosas grandes que le quitan de tiempo el estudio de Torah. Y la Pizja comenta que inclusive cocinarle unas sardinitas, unos pescados pequeños, también está permitido porque es rápido y es sencillo y no le quita tiempo de su estudio de Torah. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan, Amudar aname javeró, mutarle ashkotó kos shel shalom.
Mainiu, aja targimu kos shel bet abel, maraba amre kos shel bet hamerhatz. Dice Rabbi Irmía en nombre de Rabbi Yohanan, una persona, ¿sí?, que no puede darle provecho a su compañero, por ejemplo, Shimón con Reubén, Shimón no puede darle provecho a su compañero, aún así sí puede darle de tomar el vaso de tranquilidad, de paz. ¿Qué es vaso de tranquilidad, de paz? Está bueno ese vaso, ¿no?, para tomarlo muy a menudo. ¿Qué significa, Barmina? Ahorita una de las explicaciones no es así, pero ¿qué significa este vaso de tranquilidad? Dos explicaciones. En Babel explicaban que se refiere al vaso de Beta Abel Barminan, de una casa de luto, que se tomaban 10 vasos, como vimos en Ketubot. Entonces está permitido darle eso. Y en Eretz Israel decían que se refiere al vaso de agua caliente que se le entregaba a una persona después de que iba al baño turco, para que no se... para que no se deshidrate. Entonces está permitido darle eso. Sí, y esto es porque mi primer dar que shalom, porque si no se lo das y se va a deshidratar, se va a pelear contigo al final. O sea, aunque está prohibido que le des provecho, eso está permitido. Sigue diciendo la Gemara, ben vejule. Tania Yoshua ish oza omer, zan avadav veshiv chotav kenaanim, velo yazunet behemto ben temea ben teorama y taama, avadav veshiv chotav kenaanim le menaharuta avidan, behema le fatuma avida. Vimos al final de la Mishnah respecto a si Shimón, que no puede darle provecho a Reubén, puede alimentar a los animales de Reubén. Vimos Mahloket, según Jajamim, no puede alimentarlos ya sea kasher o taref, y según Rabbi Eliezer, únicamente kasher y taref está permitido. Sin embargo, la Gemara trae una baraita, obviamente como la opinión de Jajamim, que así es la halajá, que Yehudá de Uzá, del lugar Uzá, dijo que una persona, Shimón, que no puede darle provecho a Reubén, puede alimentar a los esclavos y esclavas de Reubén. Sin embargo, no puede alimentar a los animales, kasher o taref, ¿de quién? De Reubén. Como la opinión de Jajamim. ¿Y por qué? Dice la Gemara, muy sencillo, esclavos y esclavas uno alimenta, en la vida no tienes ningún provecho de ellos, sí, porque no puedes comerlo, y después de que se mueren tampoco, no se puede comer la carne de un humano. Entonces sale que Shimón alimentó a esas personas, pero no tuvo ningún provecho Reubén de eso, ¿sí? Estamos hablando cuando cuando de por sí ya tienen una alimentación básica, ¿sí?, que no es necesario para más fuerza. Pero respecto a los animales, ya sea kasher o taref, cuando lo alimentas, después, en vida de los animales, no tiene Reubén un provecho directo, pero después de la muerte, pues cuando es kasher se lo puede comer y está más gordito, y cuando es taref lo puede vender, entonces sí tiene un provecho en ese caso, y por lo tanto nos dice la baraita, como la opinión de Jajamim, de que en ambos casos kasher y taref va a estar prohibido comer este animal. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.